días, bienvenidos al Museo Arcade Vintage. Yo soy Eduardo Arancibia, soy comisario de microordenadores e informática clásica y vamos a hacer una visita muy breve para que conozcáis todo lo que podemos ofreceros y que veáis que con aquellos juegos tan antiguos también se puede disfrutar y mucho. Vamos a empezar, estamos en la zona del hall. En el hall, como veis, alrededor vuestro tenemos varias vitrinas con videojuegos de la época desde los años 70 y 80, máquinas tan clásicas como Karate Champ, un arcade que solamente se puede jugar en su mueble específico, y bueno, los primeros ordenadores desde los años 76-77 hasta máquinas tan clásicas como Pac-Man, Centipede, Phoenix, Tetris y otras tantas, ¿no? En el museo no solamente venimos a disfrutar de lo que es el videojuego clásico, también nos interesa mucho que la gente que viene aprenda algo, que se vaya a su casa con algún conocimiento de lo que le podemos enseñar aquí para que no solamente disfrutar, sino también aprender alguna cosa. Bueno, vamos a entrar a la sala museo, ¿vale? Esto es el hall, la zona del hall la utilizamos también para diferentes eventos de tipo, básicamente, exposiciones temporales. También la utilizamos como zona de charlas polivalentes. Habitualmente realizamos unas charlas que se llaman Arcade Vintage Talks, donde semana a semana vienen diferentes ponentes y nos cuentan diferentes cosas de la historia del videojuego, tanto retro como indie actual, ¿vale? Por favor, vamos por aquí. Con estas luces oscuras refuerza el efecto wow que produce la entrada al museo, ¿no? Adelante. Bueno, pues esto es la sala principal, ¿no? Se compone de aproximadamente unas 320 piezas, de las cuales unas 200 son jugables entre ordenadores, consolas, máquinas recreativas, pinballs, simuladores deportivos. Y como veis, tenemos organizado cronológicamente el museo. Mi zona de la derecha se trata de pinballs desde los años 70 y 80, las primeras máquinas de los años 75, como puede ser el Pong o sus derivadas, en este caso Olympic Hockey. Y en esta zona podemos disfrutar de todo lo que es máquinas 70 como Gorf, clásicos tan grandes como la Popeye, en fin, máquinas con las que no solamente nosotros los mayores, sino ya nuestros padres casi disfrutaban, ¿no? Aquí tenemos una muy especial que me voy a parar un momentito porque es la primera máquina arcade en tener un sistema de microchips. Es el primer videojuego que contempló microchips en su interior, ¿vale? A continuación, un clásico como la Breakout, en la que trabajó Steve Jobs y el señor Wozniak para crear este famoso juego de Atari. Clásicos como Tetris, Defender, y a nuestra izquierda toda la zona de pinballs, en la que la gente también disfruta mucho los pinballs. Como veis, los pinballs es un área en la que la gente gasta mucho de su tiempo en el museo, ¿verdad? Continuando la visita, amigos, el tema de la exposición no es algo menor en Arcade Vintage. No solamente el tema juego, sino también el tema documentación y el tema museística es algo de lo que nos preocupamos mucho. Ha sido un trabajo de mucha gente el poder documentar todo lo que veis aquí. Empezamos teniendo piezas tan antiguas como el único ordenador que hizo Sega, ordenadores Amstrad antiguos, MSX,
de Accord Computers, pero esto es un poco un popurrí de todo. Lo que tenemos aquí ya es la continuación de la exposición cronológica como tal, en la que empezamos por los primeros ordenadores en llegar casi a nuestra casa, fuera de lo que hemos visto del Apple II y demás, que lo hemos visto fuera. Estos son los primeros ordenadores del año 78, 79, en llegar a nuestras casas, ¿no? Esto más en América, los Atari, y en Europa un poquito más lo que son los Sinclair, con el ZX80, que es un ordenador que se vendía por catálogo y por piezas. Nadie pudo tener este ordenador comprado inicialmente montado. Entonces, el señor Sir Clive Sinclair, que es el creador de todos los Spectrum, se dio cuenta de su fallo e inmediatamente al año siguiente sacó el ZX81, que ya fue el ordenador con el que ya muchos de nosotros empezamos, ¿no? Yo a la tierna edad de 8 o 9 años, a un primo mío le cayó el ZX81 y eso de poder escribir y que se viera en la televisión ya era un mundo, ¿no? Esos juegos en base a texto, porque era todo texto, no habían gráficos. También tenemos lo que son las consolas tipo Pong, ¿vale? Consolas tipo el Atari Pong y otras muchas, aquellas de los palitos, ¿no? Que jugábamos en nuestras televisiones. En Estados Unidos, mientras tanto, nosotros estábamos aquí con los Sinclair. En Estados Unidos nos llevaban una ventaja tremenda, ¿no? Ellos ya podían disfrutar de máquinas como el Commodore o como los Tandy Radio Shack. Los Radio Shack son una marca que no nos llegó a Europa, pero en Estados Unidos hay una cadena de tiendas con ese nombre, las cadenas Radio Shack, que hicieron su propio ordenador y lo vendieron desde el año 1976-77 con el Tandy Radio Shack 1 hasta prácticamente los años casi 88-90 con los Tandy 1000 y demás, ¿no? Ahora veremos un poquito por dónde se mueve todo esto. Bueno, ni que decir tiene que en la exposición de microinformática y consolas tiene su contrapartida enfrente, donde tenemos modelos que son completamente jugables por el público, ¿no? Ordenadores y consolas de los años 80 y 90, como la Sega Dreamcast, la Master System, la Mega Drive, ordenadores MSX1, MSX2, Commodores, en fin, tenemos todo lo que pensamos que a la gente más le puede llamar la atención probar, ¿no? Ordenadores MSX de todo tipo. Los ordenadores MSX son una norma que a Europa llegó poco, pero en Japón fueron de los años, desde el 83 hasta el 88, esos 4 o 5 años fueron lo que predominó el mercado japonés, ¿verdad? Y aquí en modo juego tenemos un Commodore 64, un Commodore 128 y un Dragon 32, ¿vale? 3 piezas bastante antiguas que están aquí a mano del público para que pueda jugar con ellas y disfrutarlas, como todo el resto de piezas que tenemos en el museo. Y aquí una pieza como el Macintosh Classic, que pese a ser blanco y negro, la resolución de esta pantalla es algo muy especial, ¿no? La resolución de píxeles que consigue, hablando de un ordenador de 1987-88, es algo muy superior a lo que había en esa época en el resto de ordenadores. Sacrificaron el color, pero consiguieron una resolución tremenda, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a esta zona porque es donde están los batacazos más grandes de la historia. Batacazos como por ejemplo el que se pegó IBM intentando hacer un ordenador para videojuegos. IBM sacó también un ordenador con cartuchos, en el que tú le podías poner tu cartucho de juegos y jugar en tu pantalla. Se pegaron un batacazo tremendo, no vendieron apenas y tuvieron que abandonar su línea para volver a los negocios, ¿no? O otro batacazo tan importante como el de Intelligent Software con el Enterprise 128, que siendo el ordenador que dio pie al Amstrad CPC,
el CPC salió mucho antes al mercado y consiguió quedarse con toda la cuota de ese tipo de computadoras, ¿no? Go to town. We can walk around, do whatever you want. Por último, no sé si debajo conseguirás verlo, aquí, el ColecoVision Adam, un ordenador muy especial porque este sí que en Europa no llegó de ninguna manera y lo que tiene es un sistema de cintas que se mueven adelante y atrás, ¿no? Tú cuando cargas un juego ves como la cinta va primero hacia adelante, luego hacia atrás, es curioso de verlo. Consolas como la Virtua Boy, la primera con realidad virtual, que es de finales de los 80, y ya por último entramos en el área de los 16 bits ya, ¿no? Con los Commodores Amigas, el Tandy 1000 del que hablábamos antes, y estos ordenadores portátiles que veis aquí al fondo, en los que tenemos aquí ya para vuestra izquierda, como hemos visto antes, toda la zona de simuladores, y solamente nos quedaría ya por último ver el área de consolas, que es el otro lado de la exposición.